Buenas, buenas. Bienvenidos al canal de Pato Lecturas, donde yo les voy a estar hablando sobre libros, sobre los libros que vaya leyendo o que ya leí. Va a ser en formato de video, pero en realidad se puede escuchar perfectamente como un podcast mientras ustedes están lavando los platos o limpiando la casa o haciendo cualquier pelotudez. Van a poder agarrar y escucharme porque realmente no voy a estar mostrando nada aparte del libro que vaya a estar reseñando y hablarles un poco de la edición y demás y mostrarles algunas cositas. Pero en realidad la mayoría del tiempo van a estar viendo mi cara y mis manos y poco más en mi cuarto, que es esto de acá. Bueno, de esa forma damos inicio. Primer capítulo, vamos a llamarlo así. Y vamos a hablar de el libro La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne o Julio Verne, que en realidad eso es un error de traducción. En realidad el chabón se llamaba Jules Gabriel Verne, pero por la castellanización se le puso Julio y se reconoce la gran mayoría de gente como Julio Verne, incluso está en el libro como Julio Verne. Pero está. La edición que yo tengo es de editorial Salvat, es española, muy bonita, muy bonita. Lo compré en Salto, una feria que fui hace un año. Em, Básicamente yo hasta considero un poco que le robé al hombre porque salía 370 pesos y 370 pesos por este libro que en el tamaño de mi cabeza, con cordón, con todo el tema de la encuadernación, las páginas. Esto es maravilloso. Además viene ilustrado. Eso es una cosa que se agradece un montón. Y miren, la letra es maravilloso. Pero para terminando con la edición, vamos a hablar un poco sobre el autor y sobre más o menos de qué va La Vuelta al Mundo en 80 días. No les voy a hacer un resumen, porque siento que el formato de resumen ya está quemadísimo mal, porque vos entras a YouTube, a cualquier canal de libros, y está lleno de resúmenes. Resumen de 1984, resumen de La Divina Comedia, resumen de Don Quijote de la Mancha. Y está bien porque... El bicho. Está bien porque de cierta forma es útil. A ver, yo he pasado muchas veces clases que yo estudio literatura. Y muchas veces yo tenía clases y a mí no me había dado tiempo o simplemente no había leído el libro. Y yo había visto un resumen antes de la clase para más o menos estar en la onda y no andar perdido por ahí por la mitad de la clase y que la profesora preguntara cosas y yo no tuviera ni puta idea. Entonces yo encontré que los resúmenes sirven para eso. Pero si vos sos una persona que se supone que le gusta la literatura y le gusta leer, yo te recomendaría leer. Y creo que es mejor yo hablarles de algunas otras cosas referentes al libro más que de la trama en sí. La trama de este libro es básica. Phileas Fogg es un gentleman que, para los que no sepan, era como lo que hoy se conoce como un cheto o un empresario, un hombre de mucha plata, de esos millonarios que vivían en mansiones con como 80 cuartos. Eh, y él hace una apuesta, él va todos los días a un club con otros señores a jugar el Twist, que es un juego de cartas. Y ahí ellos empiezan a hablar de cosas, de los avances de la tecnología. Esto fue muy... Julio Verne vivió mucho en la época de la Revolución Industrial y la época de los avances de la tecnología y demás, la industrialización de todo. Entonces, en los libros de él siempre está marcado por eso. Entonces ellos empiezan a hablar y comentan, justamente Phileas Fogg comenta que se puede recorrer el mundo alrededor, o sea, la circunferencia del mundo, en 80 días. Y la gran mayoría le dice que teóricamente sí se puede, pero, pero que es complicadísimo, que ningún ser humano en su sano juicio recorrería el mundo en 80 días.
A lo que Phileas Fogg agarra y les dice, yo voy a recorrer el mundo en 80 días. Y apuesta, hace una apuesta de mucha plata, no me acuerdo ahora cuánto, creo que eran 25.000 libras. Llega a su casa, agarra a su criado, Juan Picaporte, y se van a recorrer el mundo en 80 días. Que es importante reconocer que recorren el mundo en 80 días y teóricamente sí recorren el mundo, pero más bien recorren casi todos los países donde en aquel momento Inglaterra, que es donde se desarrolla la trama, recorren todos los lugares donde Inglaterra tenía una colonia. No, no recorren en sí mismo como que todos los lugares, pero es bastante, y corren bastante en realidad. Bueno, es la 10ª novela de Julio Verne. Julio Verne, él ya trabajaba de escritor, ya era consolidado, él siempre fue éxito de ventas desde la primera novela que sacó, 5 semanas en Globo. Él siempre fue un éxito de ventas, pasó toda la vida de él escribiendo. Fue publicada en 1872 y es bien interesante el tema central. Que el tema central en sí es un poco la exploración del mundo y el progreso de la tecnología, porque ellos ocupan, en el viaje de la vuelta al mundo en 80 días, ellos ocupan todos los medios de transporte que existían hasta ese momento, o sea, tren, barco, incluso en un momento andan en un elefante, es maravilloso, y ocupan todo menos el globo aerostático. Y curiosamente, casi todas las portadas que yo he visto tienen el globo aerostático. Y en realidad ellos nunca van en globo aerostático porque dicen que es muy lento. Y es verdad, él es muy lento. Si andan en barco, andan en elefante, como les dije, pero nunca andan en globo aerostático. Es muy gracioso ese tema. Yo creo que se habrá hecho esto un poco marketing y otro poco la confusión de la otra novela de 5 semanas en globo, porque tienen tramas similares. Entonces es entendible que, bueno, a veces se confunde. Y ellos emprenden este viaje. Y en el viaje, aparte de usar un montón de métodos tecnológicos, ellos se embarcan en un montón de culturas. Y Verne te muestra, Verne es muy enciclopédico, Esta novela es bastante fácil de entender porque en realidad no usa mucho lenguaje técnico. Verne antes, en otras novelas posteriores y en general, ocupa un lenguaje muy técnico. Por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, se para de escribir, el submarino funcionaba con tal maquinaria y con una pieza que era importante para la propulsión y todo un montón de explicación. Si alguna vez leyeron Moby Dick, es muy similar a Moby Dick, no tan pesado, porque Moby Dick es una biblia del mar, pero Verne no es tan pesado. Pero este libro en concreto no es pesado, porque por dos razones creo yo. Una, el estilo de Verne no es complicado, nunca, yo creo que ustedes nunca van a agarrar un libro de Julio Verne y que les resulte complicado entenderlo, salvo capaz 20.000 leguas de viaje submarino, porque como les digo, es muy enciclopédico. Pero Verne escribe súper bien, escribe súper bien. Los franceses generalmente tienen una prosa bastante fina, retocada. Verne escribe así, pero de una forma bastante comprensible. No se mata buscando palabras demasiado quisquillosas para que lo entiendas. Y segundo, en sí este libro no trata un tema que no estemos acostumbrados, porque creo que todos sabemos cómo funciona un tren, cómo funciona un barco, cómo funciona una montura de un animal. Tenemos idea básica de geografía, Japón, Asia, Inglaterra, todo así. No ocupa términos que una persona que haya completado ciclo básico del liceo no vaya a entender. Creo que se me entiende en ese sentido. Y en realidad es un libro, Verne en realidad como autor nunca profundiza demasiado en los personajes.
En este libro un poco sí, pero no, algo que quiero destacar es que los personajes no son profundos en sí mismos. Tienen un desarrollo, sí. Empiezan de cierta forma y ocurren ciertas cosas que los meten en aprietos y terminan de otra forma. Pero no es un cambio radical. No es, por ejemplo, Don Quijote, que Don Quijote el Quijote empieza la novela loco y termina cuerdo. No, no tiene algo así, no van a verlo en la novela de Julio Verne. Principalmente un poco porque no es la intención de él como autor, él tiene una intención, yo siempre digo que Verne hacía los thrillers de siglo XIX. Verne tiene más la intención de mostrarte el avance de la tecnología y mostrarte el mundo. Y mira, ahora se puede hacer esto y teóricamente él era medio una ciencia ficción, no tan ciencia ficción, porque él se codeaba mucho, muchísimo. Él era una persona que gracias a su estatus como escritor tenía mucho acceso a personas que le brindaban mucha de la información que luego él ponía en los libros. Arqueólogos tecnológicos, ingenieros, biólogos, cartógrafos, geógrafos, todo eso él siempre tenía relación muy estrecha con ellos. Entonces, por un lado, aprendes mucho de todo el tema de la biografía, de todo el tema tecnológico, pero en cuanto a personajes, se queda un poquito corto. Eso es una cosa que yo creo que a veces un poco cansa porque los personajes son todo el tiempo los mismos y nunca cambian. Y a veces, salvo llegado al final de la novela, donde sí cambian un poco, a veces te puede llegar a hartar, o al menos a mí me produjo cierto cansancio, por eso decidí comenzar otro libro cuando estaba leyendo este, porque este me estaba cansando, sinceramente. Saliendo del tema de los personajes, es importante ver también otro tema. Capaz que yo les cuento todo esto de la geografía y la tecnología y bla, bla, bla. Me dirán, Tapato, pero eso es un libro de 1872. ¿Para qué quiero yo tecnología y geografía de un libro de 1872? Y por un lado opino que sí, o sea, entiendo que una persona tendría problemas con ello, pero por el otro lado yo considero que, a ver, que un libro sea viejo no significa que haya perdido su valor. Si vos lees los diarios de Cristóbal Colón, tienen un valor muy grande históricamente hablando. Vos lees El origen de las especies, por más que los descubrimientos del origen de las especies no estén en relación con lo que es la cosa hoy, es un libro muy importante. ¿Para qué? Para entender el mundo como es hoy. Y a veces estoy hablando de libros de divulgación científica, libros históricos, también podría nombrar los diarios de Da Vinci. Pero yo creo que siendo Verne como era, tan tecnológico, tan al día con todo, yo creo, a ver, al final la acumulación de conocimiento siempre es buena, siempre te ayuda de alguna forma en la culturización de todo. Los libros siempre te van a ayudar a nivel cultural, incluso libros estilo thriller o libros juveniles, libros de romance. No hay un libro que sea... Hay libros que son malos, hay libros que son malos, hay libros que tienen más calidad que otros, pero ningún libro es inútil. Ningún libro es inútil. Yo creo que estos libros, los de Julio Verne, aparte de ser entretenidos, porque es como ver una película de acción del siglo XIX, pero es como ver una película de acción, son, son muy útiles para comprender mucho el mundo está mal dicho lo que voy a decir, pero el mundo antiguo, o sea, siglos atrás, como para entender un poco cómo llegamos a todo.
Tipo, el mundo no siempre fue como es hoy. Si yo hoy estoy hablándoles a ustedes mediante el celular, que es por donde estoy grabando, es porque hubo 2024 años, incluso más, porque no estoy contando los años antes de Cristo, es porque hubo más de 2024 años de conocimiento acumulado para que llegáramos a tener esto. Entonces, el conocimiento nunca es inútil, nunca, nunca es inútil. Hay conocimientos que no usamos. Yo terminé bachillerato y nunca usé hasta el día de hoy el mínimo común múltiplo, pero yo considero que la persona que lee siempre le va a aportar para su vida el tener un poquito más de cultura, incluso para la persona en general. Siempre le va a servir no solo para el desarrollo del intelecto matemático o el tema de la memoria, sino también como persona. Yo creo que ayuda un montón. Y así terminamos, le damos concluida este capítulo. Espero que les haya gustado. Más adelante pienso seguir publicando capítulos según los libros yo los vaya leyendo y los vaya procesando también. El último libro que leí es El Resplandor y es un libro muy grande de 650 páginas y tiene un montón de cosas y yo todavía estoy procesando todo lo que pasó en El Resplandor. Así que bueno, espero que pasen bien, que tengan un lindo día, una linda noche, depende de la hora a la que estén viendo esto. Y bueno, me despido. Cuídense.